Lo dijo en la primera hora. La semana anterior fue noticia el anuncio de que en menos tiempo del que había dispuesto el presidente de la República, se dio paso a la liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. Tal vez algunos no conocen este nombre, o tal vez lo conocen o lo recuerdan a partir de que será el caso de corrupción asociado a Hernán Luque Lecaro, que fue detenido en la República Argentina, sobre quien se dio paso a la extradición, pero al momento no se ha logrado ejecutar la extradición porque hay unos recursos jurídicos que presentó la defensa de Luque Lecaro, quien además está vinculado a procesos de investigación acá en el Ecuador. La EMCO, que era esta gran empresa que aglutinaba a todas las empresas públicas. Está con nosotros el doctor Juan Francisco Román, visita nuestra mesa de trabajo. Él se desempeñó como liquidador de la EMCO, empresa coordinadora de empresas públicas. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor. A ver, usted nos decía fuera de micrófonos que cumplió con la tarea encomendada en menos de los 90 días, 3 meses que dispuso el presidente. ¿Cómo lo logró? A ver, primero hay que determinar la diferencia, ¿no?, que tenemos entre las empresas públicas y las privadas. Entonces, la empresa pública tiene unos procedimientos completamente distintos, más que todo en procesos de liquidación, porque hay que seguir la normativa, los reglamentos y todo lo que tenga que ver con bienes activos, pasivos y derechos litigiosos. Entonces, lo que se logró ahí es primero haber hecho un plan estratégico con 3 gerentes que manejaban toda la base de la empresa, mantener a los trabajadores de la empresa para reconocer cuáles son las limitaciones y cuál es la hoja de ruta, y sobre la hoja de ruta ver cuántas personas se necesitan para llegar al tiempo. Entonces, 3 meses, pero sin contar los días no laborables, que son sábados y domingos, estamos hablando de 51 días. Entonces, esto sí se logró, pero sobre la base de un trabajo diario de casi 10 horas, ¿no? Entonces, más planificación ahí, y después tiene que ver mucho con el cumplimiento de las metas y la colaboración de las otras entidades públicas que van recibiendo los bienes, y también de la presidencia, que era la encargada de recibir toda la empresa después de su liquidación. ¿Cómo fue este proceso durante estos 51 días y hubo novedades quizá que se detectaron a lo largo del mismo? Claro, a ver, los riesgos más grandes que se tienen ahí son el componente laboral, ¿no? Entonces, en el componente laboral tenemos mujeres embarazadas, tenemos personas con discapacidad, tenemos personas con enfermedades catastróficas, y tenemos personas que tienen nombramiento y personas que no tienen nombramiento. ¿De cuántas personas en nómina hablamos que tenía EMCO? Nosotros recibimos, EMCO llegó a tener 90 y pico, 92, 93 personas en su punto máximo. Nosotros recibimos la empresa más o menos con unas 35 personas, y en el cambio de la estructura lo dejamos en 20 personas, ¿no? Pero sí había que ver primero cuál es la reglamentación que se tiene para cada una de ellas. Aparte que el decreto 200, que es el que reforma el 184, lo que mandaba es unas disposiciones del Ministerio del Trabajo, donde decía, usted tiene que procurar mover a las personas y tiene que reubicarlas en otros espacios. Ahora, la contestación de las entidades públicas, de las otras entidades públicas que se les mandó el requerimiento de estas personas, es: si tienen nombramiento y tienen un componente financiero, nosotros los queremos. Si es que no podemos. ¿Por qué? Porque tengo que subir mi techo presupuestario, pedir plata al MEF, y eso no... Crear nuevos puestos. Y la gran mayoría, más bien, lo que me contestaban es: estamos disminuyendo puestos porque estamos en todo este tema de la austeridad, ¿no? Entonces, el problema ahí también es la inseguridad jurídica. Porque, por ejemplo, teníamos personas de libre remoción, ¿ya? Son estos gerentes, estas personas que cuando viene una nueva autoridad presentan su cargo a disposición y se cambian y no hay que pagar ninguna indemnización. Habían 2 personas que estaban con situación de embarazo, ¿no? Y la ley y la Corte Constitucional, la ley de cuidado humano, lo que te mandaba es: en cambio de autoridad, usted tiene 30 días para remover a esas personas sin pagar la compensación, ¿ya? Y en la liquidación eso es lo que pasa, pues tienes que tú comenzar a liquidar a las personas según lo que te dice la normativa, sino contra expectativa de que la Contraloría te diga algo, ¿no? Entonces se hizo eso.
y evidentemente se presentaron un par de acciones de protección en contra de la EMCO justamente por estas desvinculaciones, y los jueces lo que nos dicen es vincula otra vez en medio de una liquidación. Pero entiendo que, no sé si las dos o una de las opciones de protección tenía que ver con el caso de una persona embarazada. Claro. ¿Hubo así? Claro, por supuesto. ¿Los dos casos fueron así o no? Los dos. El uno se ¿De fue mujeres por lo embarazadas? laboral y el otro se fue por acción de protección. Ya, pero ¿qué pasó? O sea, porque se supone que si está embarazada usted no la puede despedir, no la puede desvincular. Pero si es que tiene un NJS, que justamente es un nombramiento de libre remoción, que son estos gerentes, entonces sí te otorgaba en el cambio de autoridad poder disponer de ese puesto y liquidarlo Aunque sin esté pagar. embarazada. Aunque esté embarazada. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, no, esa decisión no atentó un principio constitucional de garantizar el trabajo a una persona embarazada. Claro, primero en la liquidación no se puede garantizar a nadie porque todo el mundo tiene que ser liquidado. Entonces yo no le puedo garantizar a alguien en una liquidación de 3 meses trabajo o estabilidad. Y la otra es que la sentencia de la Corte Constitucional es bastante clara. Lo que dice es, usted tiene que garantizarle a las personas que tienen cierto tipo de nombramientos. Los jerárquicos superiores, es como que una ministra se embarace y usted diga, no le puedo sacar, haga lo que haga. Lo que dice la Corte Constitucional es, en los de libre remoción usted sí les puede sacar. Pero en el caso de la persona que presenta la acción de protección, ¿era jerárquica o Claro, jerárquica, era el gerente de comunicación. Pero en ese caso, ¿el juez no le dio la razón a la demandante? Pero que le da parcialmente la razón. Le dice, usted tiene que darle trabajo otra vez, a 2 semanas de liquidar la empresa. Entonces se le volvió a poner, y después se liquidó la empresa y se le volvió a votar, ¿no? Entonces, hay esas lógicas detrás de la inseguridad jurídica que tenemos de los jueces, donde, por ejemplo, la forma en la cual se está liquidando a las personas en estas situaciones, sí te hace pensar en los gerentes cómo se toman las decisiones si la ley te dice una cosa y el juez dice, está bien que no le pague la compensación, está bien que le haya votado, pero vuelve a poner en una liquidación, ¿no? Y después le dice usted como liquidador vaya a pedir fondos al Ministerio de Finanzas para que otra empresa pública le contrate. Entonces, ahí viene la desvariación. Ese fue uno de los riesgos más grandes que tuvimos, ¿no? Porque había que hacer todo un proceso. Pero fuera de este caso puntual, que era jerárquico superior, los otros casos que se identificaron, digamos, perteneciente a grupos vulnerables, quizá lo podemos catalogar así, ¿qué pasó con esos casos después de estas respuestas que dieron las demás entidades? La gran mayoría se fueron y fueron reubicados. Ok. La gran mayoría. ¿Estamos hablando de cuántos aproximadamente? Estamos hablando de unas 7, 8 personas, ¿no? Y después nos quedó justamente las personas que insistimos y no tenían nombramiento permanente, no tenían el componente financiero. Entonces ella se les mantuvo hasta el final de la liquidación. Eran contratos ocasionales. Contratos ocasionales, ¿no? Y nombramientos provisionales. Así es. Entonces, ahí tenemos eso. De ahí tenemos 9 años de administraciones y gerencias que no hicieron cosas. Por ejemplo, inventarios, por ejemplo, darse de baja cierto tipo de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue en el primer mes reorganizar toda la empresa y dejarla saneada, hacer una proyección respecto a lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que ceder. Y finalmente el último mes solo fue de cierre, y con eso terminamos la tarea, ¿no? Recordémosle a la audiencia qué es la EMCO, porque la EMCO es la empresa coordinadora de empresas públicas, o sea, era esta gran empresa que aglutinaba todas las empresas públicas. Pero expliquemos un poco cómo funcionaba. A ver, la EMCO era un tipo de holding pública. ¿Qué son las holdings? Son estas empresas que manejan los directorios, las juntas de otras empresas. Entonces, es una empresa pública que manejaba operativamente las otras empresas públicas. Ponía gerentes, revisaba y aprobaba directorios, formaba parte de los directorios. ¿Qué son los directorios? Es cuando se levanta la mano dentro de una empresa y se quiere tomar una decisión que la ley manda a que los socios o accionistas, en el caso privado, deban de tomarla y deban de autorizarla. Entonces, en el caso, por ejemplo, de EMCO, era el que autorizaba, por ejemplo, cambios de administradores, ver los informes, sacar información, concentrar la información e informar. Entonces,
todos contemplar también riesgos, ¿no? Entonces, lo que acumuló fue el poder detrás del poder. Enco, por ejemplo, es la empresa que ponía al gerente de Petroecuador. No, a ver, lo que sí es del proceso, ¿no? El proceso, es decir, unos 3 nombres. Ellos lo que hacían es, yo escojo el nombre según la idoneidad, y hacían un informe de idoneidad. Entonces, básicamente, ellos eran los que escogían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía este señor Lecaro? Usaba este poder. Antes de entrar en el proceso ya hablaba o venían a hablar con él quien quería el puesto de Petroecuador, de CELEC y de Transelectric, etcétera, y decía, mira, por este puesto te voy a pagar $10 millones. Él cogía los $10 millones, llegaba a la EMCO y decía, él va a ganar. Y no sé lo que tengan que hacer, pero él va a ser el idóneo. Él va a ser el idóneo. Yeah. Y entonces le hacía ganar, ¿no? Lo propio con esconder alzadas de mano, ¿no? Vea, le denuncio a EMCO que la empresa tal está haciendo cualquier cosa menos lo correcto. Entonces él decía, para tapar esto, alzaba la mano y decía, cuesta esto, y hacía que su equipo interno lo legalice, no lo vea, no aplique la ley. Entonces, eso fue lo que pasó. Y a la final lo que yo creo es que una vez terminada la EMCO, se devuelve a quien debe devolverse la responsabilidad. Es a los directorios de las propias empresas públicas. De los ministerios, ¿no? De los ministerios. Por ejemplo, Petroecuador, Ministerio de Energía. De Energía. Igual que CELEC, igual que CENEL. Así es. Entonces, lo que se hizo ahí es, el problema de Ecuador es que si se concentra demasiado poder, en una sola cabeza. Alguien se aprovecha. Que sería un ministro de Estado. Sí, porque no era mala la idea. Eso le iba a decir. Entonces, no era mala la idea tener otra empresa que aglutine a todas las empresas públicas. Yo le voy a preguntar más bien si EMCO no resultaba inoficiosa, en cambio. Mira tú. Claro, yo diría, a ver, en su momento, 2008, cuando lo creó el expresidente Correa, tenía sentido, pues comenzó a evolucionar el corporativismo público, ¿ya? Donde se declararon cierto tipo de mercados públicos donde solo podrían actuar empresas públicas. Tenía sentido en ese momento. Ahora, lo que tenemos es que el Ecuador nos vuelve a demostrar que concentrar demasiado poder significa que alguien se va a aprovechar, ¿ya? Y lamentablemente hay que dispersarlo en lo máximo posible para que ese poder no se concentre en una sola persona. Porque pudieron haber existido muy buenos gerentes de EMCO, ¿ya? Muy buenos, que yo tengo nombres, no quisiera mencionarlos porque tal vez me olvide de otro y vaya a generar algo, pero si digo, solo necesitas de uno malo para contaminar que ensucie absolutamente todo. Y eso pasó con Luque Lecaro. Por supuesto, ¿no? Entonces, ahí lo que tuvimos también es mucho cuidado con la información. Lo que hicimos fue concentrarla y seguir todo el reglamento, y por eso guardamos mucho silencio dentro de la liquidación, que sea rápida y eficiente para que nada se pierda, y una vez entregado a la presidencia a conformidad, que también la presidencia no es que te recibe así nomás como tú quieres, sino hay procesos y procedimientos que hay que seguir, todo tiene que estar debidamente cargado en una nube, tiene que estar también entregado físicamente como corresponde. Después de esa información protegida, ya hemos terminado también con esta fase. ¿Se finiquitó entonces por completo ya? ¿No hay ningún tema pendiente? No, una vez firmada la transferencia de activos, pasivos y derechos litigiosos, ya la empresa dejó de existir jurídicamente, y ahora lo que queda es solo presidencia que cumpla algunas obligaciones pendientes que quedaron de ex trabajadores que nunca presentaron su documentación para cobrar su liquidación, que son derechos laborales que nunca van a prescribir, y evidentemente por efectos de la liquidación, creo que eso sí nos entendió, que en una liquidación todo el mundo está liquidado, pues. O sea, hasta el liquidador terminó siendo liquidado. Entonces, puede existir algún proceso legal que puedan hacer de la liquidación, eso también lo seguirá ya la presidencia. En total, ¿cuántas empresas son de todo este grupo que aglutinaba ENCO? Ya, si la memoria no me falla, ahorita son 19, y habían unas 6 que estaban en liquidación, ¿no? Las más importantes, Ferrocarriles, TAME, Correos del Ecuador, Comunica EP, creo que era también,
si es que no estoy mal. Claro, en claro, liquidación. pero lo de Comunica yo no lo entiendo, porque hablaron de liquidación y esto empezó creo que en el gobierno del presidente Moreno, y resulta que, digamos, siguen los medios estatales, los medios gubernamentales. Es que ahí hay un problema. Entender la Yo no entiendo bien eso. Sí, a ver, entender la liquidación es que también uno tiene que rematar y seguir toda la normativa que te da la legislación ecuatoriana con todos los entes de control. Y como liquidador uno asume, por ejemplo, yo asumí una responsabilidad más o menos de 1.5 millones de dólares por un sueldo de y pico de miles, ¿ya? Los liquidadores, no me imagino los liquidadores de estas empresas enormes. Vender un avión en algún proceso de remate, que alguien haga algo mal, que tú no lo puedas mapear y se cojan $100,000, tú eres el responsable. Lo mismo con las de Comunica, ¿no? Estamos hablando ya de negocios en marcha. Estamos hablando de activos y pasivos dentro de los activos y pasivos dentro de los activos y pasivos, que son empresas dentro de las empresas dentro de las empresas. Y de toda una infraestructura que esto implica, además. Es todo un tema. Tenemos trabajadores. Me imagino el compendio de trabajadores que ha de tener esa empresa. Entonces, el liquidador, ¿qué es lo que hace? Tiene que súper organizar y sacar el mejor rendimiento posible para no tener problemas después. Entonces, no es tan fácil como decir, voy a vender un medio de comunicación el día de mañana, salgo al mercado y digo, vendo esta empresa, ¿cuánto me va a dar? $10, tenga. Es todo un proceso y tiene que ahí formar parte, peritos tienen que formar parte, y estas empresas no tienen plata, no son presupuestarias, se autopresupuestan, ¿no? Entonces ellos tienen que vender servicios, o sea, siguen en marcha para poder financiarse su propia liquidación. Nos referimos a estas que están en liquidación. Estas en liquidación. Porque hay otras que no están en liquidación, por ejemplo CNT, ¿ya? Claro. Que se financia con sus propios recursos. Sí, por supuesto. Pero esa no está en liquidación, claro. Y mientras mantengan una estabilidad financiera y económica que no le haga perder al Estado, ahí debería mantenerse. Ahora, ¿cuál es la lógica de la entrada de las empresas públicas en un mercado, por ejemplo, un mercado mixto como el de telecomunicaciones, que tenemos a CNT versus las otras operadoras privadas, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Es que estas empresas públicas no es que quieren ganar plata, sino mantener un control de precios. La rentabilidad social que le dicen algunos, que era la misma lógica de TAME. Para evitar una plutocracia dentro de un mercado, ¿no? Que cojan dos enormes y vengan y pongan los precios que les dé la gana, ¿ya? Entonces pones una competencia, es decir, no entras a regular per se, a competir, sino entras a competir y regulas por medio de la competencia, que eso es sano para un mercado. Sin embargo, hay unas empresas enormes que acumulan demasiado interés, como por ejemplo Petroecuador, ¿ya? Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares de producción, ¿ya? Y le tienes a un gerente que gana $3,000, $4,000. ¿Qué gerente con 3 dedos de frente se mete a Petroecuador a dirigir y a asumir un riesgo de Contraloría de 7 años por tanta plata? Con un sueldo tan bajo. Es que a mí siempre me pareció que era completamente demagógico y populista el no establecer, fácil desde el discurso político, pero no explicarle a la gente, al país, cuál es la lógica de una gerencia, de una empresa vinculada a un sector tan estratégico como el sector petrolero. Claro. Y lo mismo pasa con el sector eléctrico, incluso para minimizar, los casos de corrupción. Pero, Fabricio, te pongo un caso en el sector privado, una empresa que factura $100 millones, que es muy chiquito dentro de un mercado farmacéutico. El gerente general gana $40,000 y tiene un seguro de responsabilidad civil por $2 millones. Y tiene un Mercedes abajo parqueado, tiene pagada la universidad. ¿Para qué hacen eso? Es para que el gerente se dedique a gerenciar, no se dedique a ver a otras partes por dónde sacar para poder completar el centavo que tienen que tener, ¿ya? Y asumes una responsabilidad. Por ejemplo, en Ecuador un gerente general asume la responsabilidad solidaria frente a los trabajadores. O sea, un trabajador que tú despidas por ejercicio de tu mandato como gerente general, por más de que no sea tu empresa, igual te pueden meter la mano al bolsillo. Doctor, finalmente, para ir cerrando, ¿se encontró con casos de corrupción, con algún tema de corrupción específico que le motive eventualmente a presentar una denuncia? Dentro de la información que nosotros recibimos, por ejemplo, la carpeta del señor Luque Lecaro tenía una hoja
no tenía ni el currículum, no tenía nada. Mi pregunta es, ¿cómo se contrata a alguien si no tiene un sueldo? Es que llegó y nos dio una hoja y dígale algo al señor Lecar. Claro. Y para un cargo como ese, además. Claro. Entonces viene la de talento humano y me dice, ¿y yo qué quiere que vaya y le diga, oiga, deme toda la información? Si el señor cogió y se encerró ahí y no salió nunca más. Entonces, en temas de corrupción, la corrupción no estaba dentro del en lo operativo, financiero, estructural, administrativo de la empresa. La corrupción estaba a lo anterior o a lo posterior de las decisiones que se tomaban. Entonces él cogía y decía, háganle un informe favorable a este señor y punto. Miren, dentro de la empresa se hizo un análisis de riesgos. Yo creo que Fiscalía ya tiene todos los elementos necesarios para seguir. Sin embargo, si es que hay algo de información, está completamente resguardada desde lo virtual y desde lo físico para que se puedan seguir. Yo lo que vi ahí es evidentemente personas que no deberían estar en esos puestos. Habían personas sin preparación con unos salarios de $3,500. Lo que sí veo, yo vengo del sector privado y lo que nosotros vemos es entre más ahorro yo le presento al socio, al accionista, soy mejor gerente, soy mejor administrador siempre y cuando mantenga una balanza. Yo sí me sorprendí por los sueldos que se tenían, por el tipo de preparación de que habían en las personas para tener esos cargos. Entonces, no es corrupción per se, pero sí veo ahí que el Estado sigue sobrepagando a personas que no están preparadas para esos puestos. Cuando se habla de liquidación de empresas públicas, normalmente se lo ata con esta necesidad de generar un ahorro para el Estado. En el caso de EMCO, ¿se puede determinar a cuánto ascendería este ahorro para el país, aparentemente? Claro, eso es clarísimo. Tenemos un presupuesto que nos dieron casi de $1.100.000, a la final terminaron depositando 920.000, si no me acuerdo, $920.000, devolvimos casi $300.000 en efectivo, y provisionado por si acaso algo pase, $400.000. Estamos hablando más o menos de unos $700.000 que tiene ya en sus arcas del Estado. Los $300.000 se fueron todito en, más que todo, liquidaciones del personal. Ya teníamos liquidaciones de $40.000, $50.000, $60.000 de personas que han estado 9 años. Y hay personas que estaban 9 años y tenían una enfermedad, una discapacidad. Entonces, tienes ese compendio enorme. Y el resto, lo que se hizo fue, los bienes se mandó, los de súper buen estado a la presidencia, los de estado mediano y bueno al Ministerio de Educación, y los que sobraron se chatarrizó, se destruyeron, y eso le pagaron a EMCO los chatarrizadores justamente por esos bienes. Entonces eso más o menos fueron como unos $3.000, $4.000, no me acuerdo muy bien. Doctor, gracias por el tiempo, no, por la favor. explicación. Muchas gracias. Al doctor Juan Francisco Román, liquidador de EMCO. Ha terminado la liquidación de la empresa, coordinadora de las empresas públicas EMCO. Nos lo ha explicado el doctor Juan Francisco Román, que justamente durante estos meses actuó liderando la liquidación de esta empresa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.